buenos días. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico del Evangelio de Mateo y estamos en el capítulo 9, versículos 18 al 26. Mientras él les decía estas cosas, hablando de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Qué fe, qué fe la de este hombre. Porque es que hasta ese momento el Señor no había resucitado ningún muerto. Pues sí, había sanado leprosos, ese paralítico que descendieron por el techo, pero muerto. Esto es otro nivel de fe. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, mientras el Señor iba a resucitar a esta niña que estaba muerta. Una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí esta mujer: si tocare solamente su manto, seré salvada, seré sanada. Ay, tan linda. Entonces ella tocó el manto y pensaba: solo si toco el manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró nuestro Señor Jesús y tomó la mano de la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Vamos a desarrollarlo. 18 y 19. El discurso de Jesús acerca del cambio de dispensaciones fue interrumpido por un afligido dirigente de la sinagoga cuya hija acababa de morir. Pues, bueno, aquí no dicen si este dirigente de la sinagoga era uno de los que odiaba a muerte a nuestro Señor Jesús, pero en general todos los líderes religiosos odiaban a nuestro Señor Jesús porque su predicación, pues como que atacaba su pecado, ¿cierto? Entonces, este líder religioso muy posiblemente era de los que no gustaba del Señor, pero pues al ver su hija como que ya, ahí baja la guardia y ¿qué más puedo hacer? Solo buscarlo, ¿cierto? Entonces él se acerca al Señor y le dice que su hija acaba de morir. Se arrodilló ante el Señor rogándole que acudiese y le restaurase la vida. Era excepcional que este dirigente buscase ayuda de parte de Jesús. La mayoría de los líderes judíos habrían temido el escarnio y menosprecio de sus asociados por actuar así. Claro, este me hace acordar a Nicodemo, solo que Nicodemo sí lo hizo en la noche, que no lo vieran, que nadie se diera cuenta que iba a buscar a Jesús. Este sí lo hizo en público, pero bueno, es que también la hija estaba muerta, pues no iba a esperar hasta la noche, sino que su reacción inmediata fue a buscar al Señor. Pero sabía que esto implicaría críticas de los otros líderes religiosos e incluso que lo expulsaran de la sinagoga. Porque recuerden que el hecho de que alguno del pueblo reconociera al Señor Jesús como el Señor, que se le arrodillara, era una afrenta contra estos líderes religiosos que estaban en oposición a nuestro Señor. Entonces podían ser expulsados. Este dirigente realmente estaba poniendo en riesgo su cargo. Entonces, muy valiente que hiciera eso. Jesús honró su fe dirigiéndose con sus discípulos hacia la casa de este dirigente. Versículo 20. Otra interrupción. Él va y otra interrupción en la vida de nuestro Señor. Esta vez de parte de una mujer que había sufrido una hemorragia desde hacía 12 años. Entonces ella era una mujer impura, era una mujer inmunda, era una mujer que estaba lejos del pueblo, estaba aislada porque con ese flujo se suponía pues contaminaba a todo el que la tocara, ¿cierto? Entonces era una mujer que estaba afuera. Tú y yo lo podemos leer como una historia así, una mujer con, pues sí, una hemorragia, 12 años. En este tiempo no es como en ese tiempo, pero en ese tiempo era muy fuerte, era aislada completamente de la sociedad a causa de su enfermedad. Jesús nunca se sentía molesto por estas interrupciones. A él nunca le molestaba eso tan hermoso nuestro Señor. Y yo quiero que pienses en esto, que Dios nunca se siente molesto cuando tú y yo vamos a Él. Nunca como que somos inoportunos. Ay, pero esto volvió a llegar con el mismo cuento. No.
Al Señor no le molesta, Él no se siente interrumpido o como que somos inoportunos, no. Él con mucho amor siempre nos escucha, Él siempre nos atiende y eso es hermoso. Porque tú y yo, mira, en el mundo, por más piadosa que sea una persona, yo creo que nunca vamos a encontrar a alguien que nos soporte tanto como nuestro Señor. Que siempre vamos con el mismo asunto y el Señor siempre nos escucha. Tan hermoso. Entonces él siempre estaba disponible, estaba sereno y era accesible. El Señor siempre es accesible. Quiero decirte, el Señor siempre está sereno para escucharte. No es como cuando uno eh, hace algo contra alguien, sea el cónyuge, sea el padre, sea quien sea el jefe, y se molesta con nosotros, ¿no? El Señor siempre está ahí. Claro, claro que nos disciplina, claro que nos corrige, pero siempre está sereno, siempre está dispuesto para nosotros, siempre está disponible, siempre tiene una palabra para ti, para mí. De verdad, no podemos tener una mejor relación con alguien que no sea con nuestro Señor. O sea, es la relación perfecta, es el amigo perfecto que te escucha, es el Padre perfecto que siempre te atiende, tan hermoso. 21 y 22. La ciencia médica se había mostrado incapaz para ayudar a esta mujer. De hecho, estaba empeorando. Esta misma historia la escribe Marcos, pero Marcos al parecer da un detalle que no da Mateo. Vamos a ver qué dice Marcos de esa historia. En el capítulo 5 de Marcos, en el versículo 26, dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había sido provechoso, antes le iba peor. Imagínense, esta mujer había visitado muchos médicos, había gastado todo lo que tenía y no mejoraba, antes estaba peor. Entonces, dice aquí, en lo más extremo de su necesidad se encontró con Jesús, o al menos lo vio rodeado de una multitud. Creyendo que él podía sanarla y estaba dispuesto a hacerlo, pasó por entre la multitud y tocó el borde de su manto. Miren, qué fe, ni siquiera dijo, ay, si él me pone la mano encima, si él me toca, o no, solo dijo, si yo le toco el borde, ay, no, yo no sé, pues yo no sé si yo estando en ese tiempo tendría esa fe tan grande. Pensar que solo tocarle el borde del manto, con eso ya iba a ser sanada, qué fe la de esa gente. El centurión, pensar que solo el Señor, decir la palabra donde está su siervo sea sanado y ser sanado. Ay, Dios mío, yo creo que nos falta fe. Piensa si tú y yo actuaríamos así, si teniendo una enfermedad, pensaríamos que solo tocándole el borde del manto al Señor seríamos sanados. Tenemos ese nivel de fe. Que el Señor nos aumente la fe, amén. Él nunca deja de observar la verdadera fe. Se volvió y la pronunció sanada. En el acto la mujer quedó sanada por primera vez en 12 años. El Señor no fue indiferente ante eso. Ah, pues ya me tocó, ya sigamos. No, Él se vuelve, Él la mira. Así el Señor contigo y conmigo. Él nos mira en medio de nuestra necesidad. Y pronunció la palabra, la declaró sana en ese mismo momento y en ese mismo momento ella queda sana. Yo creo que no fue solo sanada, fue salvada, porque ella puso su fe en el Señor, su confianza en el Señor. Entonces hubo una sanidad primeramente espiritual, ella fue salvada, ella ya podía morir tranquila y saber que iba a partir a una eternidad con el Señor, pero también su cuerpo. Y yo creo que así muchas personas que llegan al Señor experimentan sanidad. Por ejemplo, estuvieron resentidas y a causa de eso empezaron a verse afectados en su salud. Y cuando conocen al Señor y son liberados de esas cargas de resentimiento, de amargura, muchos son sanados. Y eso es lo que tú y yo tenemos que buscar. Primero esa sanidad de nuestra alma. Y el resto van a ser añadiduras. Es como la ñapa. Yo no sé si esta expresión la usan en otros países, pero aquí en Colombia decimos la ñapa, ¿cierto? Ay, tú fuiste y compraste muchas cosas, entonces, y te dan como la encima, mírate encima, vamos esto, así se le dice aquí la ñapa. Y así, a esta mujer, el regalo más grande fue la salvación, pero le dieron la añadidura, que fue la sanidad de su cuerpo. Y primera vez en 12 años esta mujer experimenta ese alivio. Ay, de verdad, qué milagro. Versículo 23 y 24. La narración vuelve ahora al gobernante cuya hija había muerto. Al entrar Jesús en la casa,
Los endechadores profesionales la estaban lamentando con lo que alguien ha llamado dolor sintético. Yo creo que en este tiempo también contrataban personas. Yo he escuchado historias de que contrataban personas para que lloraran a los muertos. Entonces esto era un dolor sintético. El Señor ordenó que despejasen la estación de los visitantes y al mismo tiempo anunció que la niña no estaba muerta, sino durmiendo. La mayoría de los estudiosos de la Biblia creen que el Señor emplea aquí dormir en sentido figurado, pero algunos creen que la muchacha estaba en un coma profundo. Esta interpretación no niega que Jesús hubiese podido resucitarla si hubiese estado muerta realmente, pero sí enfatiza que Jesús era estrictamente sincero y no iba a aceptar el crédito de resucitar a los muertos cuando en realidad la muchacha no había muerto. Sí, Robert Anderson mantenía esta postura. Observa el que el padre y todos los demás pensaban que la muchacha estaba muerta, pero que Jesús dijo que no era así. Bueno, yo no sé, yo difiero un poquito, ¿sabe por qué? Porque cuando Lázaro muere, el Señor también dice, está dormido. Y recuerdan que le dijo a los discípulos, Lázaro duerme. Ah, no, pues Señor, si duerme se va a aliviar. Se despierta, come y se alivia. Le dice, no, Lázaro está muerto. ¿Cierto? Entonces lo mismo dijo de esta mujer o de esta niña. Ella dijo que estaba dormida, pero pareciera que sí estaba muerta, así como dijo de Lázaro. Entonces, pues no necesariamente creo que estuviera en un coma. Si el Señor dijo de Lázaro que estaba dormido y resulta que estaba muerto, pienso que lo mismo podía haber dicho esta niña, ¿cierto? Son posturas, no nos vamos a ir al infierno si creemos una cosa o la otra. El caso es que si estaba dormida, si estaba en un coma, como dicen algunos estudiosos de la Biblia, que podía estar en un coma profundo y no muerta, bueno, igual el Señor la sacó de ahí, nadie la había podido sacar, de hecho ya la daban por muerta. Si este papá no acude al Señor Jesús, la entierran así, sean cómodos, sea dormida, sea lo que sea, la entierran así. Y si estaba muerta, pues el Señor la sacó de su muerte, ¿cierto? La resucitó. Versículo 25 y 26. En todo caso, el Señor tomó de la mano a la niña y ocurrió el milagro. Se levantó. No pasó mucho tiempo antes que las noticias del milagro se extendieran por todo el distrito, claro. Pues es que cómo se va a silenciar uno ante tanto poder, tanto despliegue de poder. Vamos a leer del 27 al 31. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra tan obediente. Versículo 27-28. Apartándose Jesús de donde vivía el dirigente, le siguieron 2 ciegos, rogándole que les devolviese la vista. Aunque no poseían la visión natural, estos hombres tenían un profundo discernimiento espiritual. Al dirigirse a Jesús como hijo de David, lo reconocieron como el Mesías, largamente esperado, y como el que era de derecho rey de Israel. Qué tremendo esa declaración de hijo de David. Miren todo lo que implicaba. Ellos estaban reconociendo que el Señor Jesús, él era el heredero por derecho del reino de Israel, que era el Mesías, porque recuerden que cuando el Señor le promete a David que va a poner de su descendencia, va a salir un rey, que va a reinar para siempre, hablando, ay, miren cómo me pongo, hablando de nuestro Señor Jesús, de ese rey que iba a permanecer para siempre, que su reino no iba a terminar nunca, que iba a ser eterno. Hablando de nuestro Señor Jesús, no estaba hablando de Salomón. Salomón duró un tiempo, vivió unos años y después murió. Su reino no permaneció para siempre. Era del linaje de David, que iba a nacer un rey que iba a permanecer para siempre y a reinar sobre Israel y sobre todo el mundo. Y ese era nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando estos hombres dicen eso, pues es una demostración tremenda de fe, de qué era lo que pensaban del Señor Jesús, quién creían ellos que era nuestro Señor Jesús. Y sabían que cuando viniese el Mesías, una de sus credenciales sería que daría la vista a los ciegos. Uy, no, esto es tremendo. Esto es tremendo. ¿Cómo
Este mismo conocimiento tenían los líderes religiosos, incluso ellos eran los que enseñaban la ley al pueblo de Israel. Ellos sabían que una de las credenciales del Mesías era que iba a dar vista a los ciegos. Perdón, como dice Isaías 61:1. Más fácil lo admitían estos ciegos que los mismos líderes religiosos que enseñaban la ley de Israel. Cuando Jesús puso a prueba la fe de ellos, preguntándoles si creían que Él podía hacer esto, es decir, darles vista, ellos respondieron sin vacilar: sí, Señor, sí creemos, usted puede. Versículo 29 y 30. Entonces el gran sanador les tocó los ojos y les aseguró que debido a que creían, verían. ¿Debido a qué serían sanos? A que creían. Debido a que su fe estaba puesta en el Señor, ellos obtendrían el milagro. De inmediato sus ojos se volvieron completamente normales. Los hombres dicen: si no lo veo, no lo creo. Mucha gente, y yo creo que ojalá no. Pero puede que en este grupo haya personas: ay, no, hasta que yo no vea. Mira, yo no te voy a juzgar porque a mí también me ha faltado la fe, claro. ¿Y sabes por qué también? Porque si uno que vivió con el Señor Jesús, durmió en la misma habitación donde nuestro Señor Jesús dormía, comió a la mesa de nuestro Señor, Tomás, le dijo a los discípulos: yo no voy a creer. Hasta que yo no meta mi dedo en sus llagas, yo no voy a creer. Pero qué triste, porque más bienaventurado es el que cree sin ver, el que simplemente pone su fe en el Señor, su confianza en el Señor y cree que lo que Él ha dicho que hará, eso hará. Dios dice: si crees, verás. El hombre dice: si no lo creo, no lo veo. Pero Dios dice: si crees, verás. Jesús le dijo a Marta: no te he dicho que si crees, verás. Eso le dijo en Juan, ¿se acuerdan? Cuando el Señor va a resucitar a Lázaro. Y Marta le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces, el escritor a los hebreos observó esto. Por la fe entendemos. Esto dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos. Es por la fe. No es por vista. No pretendas resolver todas tus dudas primero para poder seguir al Señor. No pretendas saberlo todo, entenderlo todo, discernirlo todo para poder seguir al Señor. Es por fe que tú y yo andamos, como viendo al invisible. Así el milagro no esté hecho, así la respuesta no haya sido dada o no haya sido escuchada audiblemente, porque el Señor siempre responde. Siempre dice o sí, o no, o espera. El Señor siempre responde. Él no es un maleducado, no es como que tú y yo le hablamos y el Señor se queda callado, no, Él responde. Pero tú y yo debemos tener una comunión con el Señor para poder discernir cuál es su respuesta. Si es su sí, si es su no, si es un... Espere, espere. Es como el hijo, tú le quieres dar algo, pero no es el momento. Él te dice: papá, sí, yo te lo voy a dar, pero espera, espera. En el momento oportuno te lo doy. El apóstol Juan escribió: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, para que sepáis. En 1 Juan 5:13. Dios no se complace con la clase de fe que exige un milagro previo. No, es que yo sí voy a creer, pero pues cuando yo vea esto, cuando pase esto, quiere que le creamos sencillamente porque Él es Dios y porque Él es un Dios de palabra. Porque nunca nos va a mentir, nunca nos va a engañar. Porque Jesús les advirtió rigurosamente a los hombres que habían sido sanados que no lo dijesen a nadie. En las notas sobre 8:4, vamos a ver, 8:4 yo creo que fue cuando sanó a estos hombres, ¿cierto? Sí, sanó a este hombre, al leproso. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Sugerimos que probablemente él no quería fomentar un movimiento prematuro para ser entronizado como rey. El pueblo todavía no estaba arrepentido. Él no podría reinar sobre ellos hasta que fuesen nacidos de nuevo. Además, un movimiento revolucionario en favor de Jesús atraería terribles represalias de parte del gobierno romano contra los judíos. Y además, el Señor Jesús había de ir a la cruz antes de poder reinar como rey. Todo lo que cerrase su camino al Calvario se enfrentaba con el plan determinado y predeterminado de Dios. ¡Ay, qué tremendo!
Miren todo lo que hizo nuestro Señor. Esta última parte me fascina, porque dice que todo lo que cerrase su camino al Calvario se enfrentaba contra el plan de Dios. Y el Señor Jesús no estaba dispuesto a tomar atajos o a hacer algo que no fuera dirigido por el Padre. Su venida a este mundo implicaba morir en esa cruz. Y si era entronizado rey, pues iba a estar completamente contrario al plan de Dios. Era la cruz la que iba a darle la salvación a todo hombre que crea en Él y ponga su fe en Él. Entonces el Señor no estaba dispuesto a cerrar ese camino. Era ese camino y Él estaba dispuesto a seguirlo, a obedecer al Padre. 31. En su gratitud delirante por haber recibido la vista, los dos hombres divulgaron las noticias de su milagrosa curación. Bueno, es que es muy complicado. Porque yo, claro que creo que debían obedecer al Señor, pero pues es que tú eres ciego. Y de un momento a otro vas viendo. Yo vengo y te pregunto, ¿tú cómo no cuentas, cierto? Deberían haber obedecido al Señor, pero era una petición muy complicada la que les estaba haciendo el Señor. Aunque podríamos sentirnos tentados a simpatizar con su exuberante testimonio e incluso admirarlo, la realidad pura y estricta es que fueron desobedientes y que inevitablemente causaron más mal que bien. El Señor sabía por qué se los estaba diciendo, ¿cierto? Probablemente excitando una superficial curiosidad más que un interés conducido por el Espíritu. Ni la gratitud es una excusa válida para la desobediencia. ¿Escuchaste eso? La gratitud no es una excusa válida para desobedecer al Señor. Ay, pero yo lo hice porque no hay justificación. Tenemos que obedecer al Señor y el Señor es perfecto y sabe por qué nos manda a hacer algo, ¿cierto? Vamos a leer del versículo 32 al 34. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Era mudo y endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Ay, tan atrevidos. Vamos a ver qué dice William. Primero Jesús dio vida a los muertos, luego vista a los ciegos. Ahora habla a los mudos. Parece haber una secuencia espiritual aquí en los milagros. Primero vida, luego percepción y finalmente testimonio. ¡Ay, qué lindo! ¿Sí ven? Entonces, primero nos da la vida el Señor, después nos cambia esa forma de ver este mundo, de ver las cosas, pero después quiere que testifiquemos del Señor, dándonos, ¿cierto? Una nueva forma de hablar, un nuevo lenguaje, que testifiquemos de nuestro Señor. Un espíritu malo había azotado a este hombre con mudez. Alguien mostró la suficiente solicitud para llevar a ese endemoniado a Jesús. Dios bendiga la noble compañía de los anónimos que han sido sus instrumentos para llevar a otros a Jesús. Y miren, puede que sean anónimos para nosotros, pero delante del Señor están todas nuestras obras. Y cuando tú y yo, de pronto en el anonimato, damos el mensaje del Señor a una persona, eso está delante del Señor. El Señor sí está muy consciente de quién lo hizo. Y te aseguro, recompensa tienes para con el Señor en el reino de los cielos. Por eso cuando tú y yo publicamos un estado hablando del Señor, cuando tú y yo compartimos un versículo bíblico, cuando tú y yo en el grupo de la familia mandamos una reflexión bíblica, cuando tú y yo compartimos los devocionales, puede que no nos demos cuenta a quién tocó esa palabra. Pero si a alguien toca, el Señor lo ve y la recompensa es para ti. El Señor está viendo con muy buenos ojos eso que tú y yo hacemos. Y la recompensa es para ti. Versículo 33. Y una vez echado el demonio, el mudo habló. Ciertamente podemos suponer que usó su poder restaurador de habla para adorar y dar testimonio de aquel que en gracia le había sanado así. El común del pueblo reconoció que Israel estaba siendo testigo de milagros sin precedentes. Versículo 34. Pero los fariseos respondieron diciendo que Jesús echaba los demonios por el príncipe de los demonios. O sea, que estaba poseído por el príncipe de los demonios y que ese era el poder que hacía que le echara fuera a los demonios. Esto es lo que calificó Jesús más adelante como el pecado imperdonable. ¿Tú sabes cuál es el pecado imperdonable? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Es atribuir. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es atribuir los milagros
que él efectuaba, que el Señor Jesús efectuó, los milagros que sigue efectuando por el Espíritu Santo al poder de Satanás. Era blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, que algo que hizo el Señor se lo atribuimos al diablo. Le damos créditos al diablo. Eso es una cosa muy grave. Si fue el Señor que lo hizo. Yo realmente no sabría decirte si una persona que nunca ha conocido al Señor, si blasfema, no puede ser perdonada, porque pues él no tiene conocimiento. No lo sé y la Biblia no lo dice, no es muy precisa en eso, pero yo creo que es más bien aquel que ha conocido, aquel que conoce la palabra, que ha conocido de alguna forma al Señor, no ha recibido al Señor como su Señor y Salvador, porque pues quien lo recibe no se aparta del Señor, ¿cierto? O sea, nunca, no pierde su salvación. Y su vida es un testimonio de eso, de que ha conocido al Señor. Pero quien pienso yo que es quien ha estado ahí y ha conocido algo del Señor, de su palabra, y ve milagros que Dios hace y los atribuye a Satanás. Eso es muy grave, muy grave. Entonces ese pecado no tiene perdón de Dios. Mientras que otros estaban siendo bendecidos por el toque sanador de Cristo. Mira cómo unos podemos disfrutar del toque de nuestro Señor. Otros, los fariseos, permanecían espiritualmente muertos, ciegos y mudos. Que tú y yo no seamos de esos. Mira, lamentablemente y por las escrituras sabemos que entre el trigo también hay cizaña, en medio del trigo hay cizaña, que en medio de las ovejas hay lobos. ¿Sabes quién es la cizaña? ¿Sabes quiénes son los lobos? Los que simplemente escuchan, no pasa nada en su vida. Yo de verdad deseo con todo mi corazón que tú y yo no seamos esos. Que cuando escuchemos la palabra del Señor, ella cause algo en nosotros. Una transformación, una renovación de nuestra mente, una transformación de nuestra vida. Algo pase, algo tiene que pasar. Así se diferencia el trigo de la cizaña. Cuando escucha, hace algo en su vida la palabra de Dios, pero hace algo a bien. Estos también escucharon, vieron el mismo milagro, pero lo que hacían era afrentar a nuestro Señor por este milagro, blasfemar del Espíritu Santo de Dios por este milagro. Los otros glorificaban al Señor. Otros decían, no, es que nunca hemos visto tal despliegue de poder. Estamos viviendo un nuevo tiempo. Esto tiene que ser algo sobrenatural. Esto tiene que venir de Dios. ¿Qué postura vas a tener tú? Una postura de creyente o una postura de incrédulo. ¿Qué postura vamos a tener nosotros? Vamos a leer del 35 al 38. Recorrió Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Claro, si estos líderes religiosos no sabían sino sacarle plata al pueblo, desangrar al pueblo, no tenían pastor. El Señor los había dejado como líderes espirituales para guiar al pueblo, para dirigir al pueblo. Y miren, el Señor ve el pueblo y dice, están como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, nuestro Señor Jesús, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Hay muchos que sí quieren escuchar al Señor. Mira, hay muchos que están en una depresión, hay muchos que están en un desamparo, en un abandono, y sí quieren escuchar al Señor. Pero nosotros que tenemos la palabra, a veces nos silenciamos. Ay, no, es que ya además que alguien le habló. No, es que yo le hablé la otra vez y ya no quiere. No, vamos a hablar. Mira, si hay algo cambiante en la vida, es las circunstancias. A todos los seres humanos nos cambian las circunstancias. Y puede que en algún momento de nuestra vida no quisimos escuchar, pero ahora sí. Ahora estamos en un momento difícil, en una situación en la que no vemos salida para esa situación. Y llega alguien y nos habla del Evangelio y queremos escuchar. Y queremos atender. Yo recuerdo que a mi mamá le habló mucho mi tía del Señor. Ay, mamá decía, ay, pero entonces yo le dije, ay, Gladysita, quiero ir a saludarte, pero no venga a hablar de la Biblia ni de Dios, no venga con una Biblia. Si no, no le hablo. No vaya a venir con una Biblia. No me vaya a venir a hablar. Estaba resistida.
Ay, ay, ay. Y le descubren un soplo en el corazón a su hija y eso la ablanda, eso la derrite. Ahí sí aceptó, ven, listo, venga, pues yo voy a escuchar. Yo voy a regañadientes, pero escuchó. Si ves cómo le cambió la circunstancia, cómo le cambió la vida de un momento a otro, todo estaba muy bien. Nos estaba yendo bien. Pero cómo llega la enfermedad y ablanda mi corazón. No, no a todos, no a todos. Mi mamá conoció en el hospital, yendo a orar por alguien, conoció a un hombre en el hospital. Y cuando mi mamá quiso hablarle del Señor, dice que la cara se le desfiguró a ese hombre. No quería saber nada de Dios. Con su enfermedad se fue al infierno si no aceptó al Señor. Pero a muchas personas sí nos hablan. A mí también, en mi mejor momento de la vida y empieza el Señor. Hermoso, como si fuera una flor, miren, a deshojarme. Y hablando a mi corazón, hermoso nuestro Dios, entonces habla, a la gente le puede cambiar así la situación, las circunstancias y pueden estar más prestos para escuchar la voz del Señor. Versículo 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así tú y yo, Señor, coloca en mí ese deseo de predicar tu palabra, coloca en mí ese deseo de contarle a la gente, Señor, de ti, de lo que tú has hecho en mi vida. Oremos al Señor y que también levante obreros, que levante personas que puedan ir a predicar la palabra a otros lugares. Mira, entre más rápido se predique la palabra, más rápido viene nuestro Señor. Versículo 35-38. Este versículo comienza con lo que se conoce como el tercer circuito de Galilea. Jesús emprendió viaje a todas las ciudades y aldeas, predicando las buenas nuevas del reino. ¿Cuáles son las buenas nuevas del reino? ¿Cuál es la buena noticia que tú y yo debemos darle al mundo entero? Hubo uno que vino a morir a este mundo por ti. Te salvó, tomó tu lugar y ahora quiere darte vida eterna. Solo necesitas poner tu fe en Él, solo necesitas creer en Él y Él te ayudará a vivir para Él el resto de tu vida. Esto es que Él era el rey de Israel y que si la nación se arrepentía y le reconocía, reinaría sobre ellos. En este tiempo fue hecha a Israel una oferta genuina del reino. ¿Qué habría sucedido si Israel hubiese respondido adecuadamente? La Biblia no responde a esta pregunta. Sí sabemos que Cristo de todos modos habría tenido que morir para dar una base justa sobre la que Dios pudiese justificar a los pecadores de todas las épocas. Claro. Así Israel hubiese aceptado al Señor como su rey en ese tiempo, pues yo creo que estarían viviendo mejor, porque es que ahora hay una cantidad de judíos que no creen en el Señor, ¿cierto? Entonces, pues estarían viviendo mejor, pero de igual forma el Señor habría tenido que morir, porque nosotros no éramos israelitas, porque iba a seguir naciendo mucha gente, y había gente en el mundo entero que no era salva, entonces si el Señor no moría, pues nosotros nunca hubiéramos tenido la oportunidad de ser salvos. Al enseñar y predicar, Cristo también sanaba toda clase de dolencias, así como la primera venida del Mesías en humilde gracia fue caracterizada por milagros, así también la marcará su segunda venida en poder y gloria. Vamos a ver qué dice, creo que es Hebreos 6:5, vamos a ver qué dice. Si es Hebreos, yo siempre me confundo, no sé si es Hebreos o Hechos, como aquí lo simplifican. Hebreos 6:5 dice: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Así es. Entonces, los residentes de Israel en ese tiempo, las personas que estaban en Israel, y pues yo creo que la fama del Señor no solo se fue por Israel, creo que por todo el mundo de ese tiempo escuchaban que en Israel había un hombre muy poderoso que hacía milagros, ¿cierto? Como fue la fama de Salomón. Salomón, su fama fue tan grande que venían de todas partes a escuchar la sabiduría de Salomón. Entonces yo creo que de nuestro Señor también su fama se esparció por todo el mundo de ese tiempo. Entonces por eso dice aquí que en su primera venida, así con humilde gracia, pero ya su próxima venida viene como un león, ya no viene como una oveja, ya no viene como un cordero, ya no va a permitir que le hagan las mismas cosas que le hicieron en su primera venida.
ya viene nuestro Señor como león a establecer su reino. Entonces, de verdad, yo te sugiero estar del lado del Señor. Vamos a quedar en el versículo 36. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y bueno, mañana continuamos con la ayuda del Señor. Muchas gracias por estar acá. Dios te bendiga.